Bienvenidos a Observatorio, el programa de TV UNAM, el canal cultural de los universitarios, dedicado a analizar los temas de la agenda nacional. Esta vez en un programa especial que estamos realizando desde el Salón de Murales de la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para analizar una decisión muy relevante de nuestro máximo tribunal en materia de derechos humanos. Para eso estarán con nosotros el ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional. Los derechos humanos y los tratados internacionales es nuestro tema esta noche. Quédese con nosotros, ya comenzamos. Ya estamos en nuestra sección Contraste, esta vez desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde nos recibe precisamente el ministro Arturo Saldívar. Muchísimas gracias, señor ministro, por recibir a TV UNAM, a Observatorio, para tener esta conversación. Al contrario, Ciro, gracias a ustedes, es un honor tenerlos en la Suprema Corte, máxime tratándose de un programa de nuestra querida Universidad Nacional, con la cual hemos tenido siempre vínculos muy estrechos. Pedro Salazar, investigador de casa, gracias por acompañarnos en esta conversación. Al contrario, Ciro, muchas gracias a ti por la invitación y gracias al ministro por recibirnos en la Corte. Vamos a presentar una cápsula introductoria a nuestra conversación de esta noche y regresamos ya al análisis de nuestros invitados. Contraste. Los primeros días de septiembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó una importante resolución sobre la forma en que los derechos humanos contenidos en tratados internacionales deben incorporarse al marco jurídico mexicano y a las interpretaciones de los jueces de nuestro país. Desde junio de 2011, se publicó una reforma sustantiva al artículo 1 de la Constitución Política, en la que se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Ahora bien, en la reciente discusión de la Suprema Corte, se discutía si han de tener el mismo rango las disposiciones de los tratados internacionales que la letra de la Carta Magna, así como si las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resultan vinculantes, es decir, obligatorias para los jueces mexicanos, aun cuando se trate de asuntos en los que no esté involucrado directamente el Estado mexicano. La Suprema Corte, en una votación de 10 ministros a favor y 1 en contra, decidió que todas las normas internacionales que reconocen derechos humanos tienen rango constitucional, pero que en caso de contradicción tendrá supremacía la Constitución mexicana. Además de que se reconoció que las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos son vinculatorias para nuestros jueces. ¿Cómo discutió y decidió la Corte estos asuntos? ¿Qué pasará cuando los tratados internacionales y la Constitución entren en colisión? A este tema de derechos humanos dedicamos nuestra sección Contraste. Ministro Saldívar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se decía en la cápsula, a inicio del mes de septiembre tomó una decisión importante en distintos planos para ver de qué manera se da continuidad a la importante reforma constitucional en materia de derechos humanos, que fue publicado su decreto en junio de 2011 y que implicará que los derechos humanos contenidos en distintos tratados internacionales tienen máximo rango en nuestro país, y también tiene que ver con la forma en que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son incorporadas en nuestro ordenamiento y en la forma en que toman las decisiones los jueces. Pero ¿quién mejor que usted, que fue ponente en esta trascendente decisión, para explicar en qué consiste precisamente esta decisión de nuestro máximo tribunal? Esta decisión, que como se indica fue tomada recientemente por la Corte, es una decisión muy importante,
que viene a consolidar y a dar un paso adelante en la estructuración de lo que se ha llamado el nuevo paradigma constitucional, porque con esta reforma de 2011 se empezaron a dar diversas interpretaciones para saber cuál es el rango de los derechos humanos en el concierto de nuestro derecho constitucional, sobre todo los derechos humanos de fuente internacional, y cuál era el valor que debíamos dar los jueces a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue una decisión que se logró a partir de una discusión y de un consenso muy importante en el seno de la Corte, en el cual se tuvieron que ir cediendo posiciones de los extremos para lograr al final una resolución que me parece muy importante y que logra avances trascendentes en la protección y en el desarrollo de los derechos humanos en México. En primer lugar, se establece con jurisprudencia obligatoria por primera vez en la historia del país que los derechos humanos constitucionales y aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales, que también ahora son derechos constitucionales, tienen precisamente el rango constitucional y sirven de presupuesto de validez a todo el orden jurídico nacional. Esto significa que a partir de ahora todas las leyes y todos los actos de autoridad contrarios a estos derechos humanos internacionales serán técnicamente nulos y puede lograrse su inaplicación o incluso su nulidad con efectos generales a través de los medios de defensa con que se cuentan. Se dejó una salvedad, porque de lo contrario no hubiéramos podido lograr el consenso, que en aquellos casos en donde hay una restricción expresa en la Constitución, tendremos que estar a lo que marca la Constitución. Pero estas restricciones, como lo explicaremos seguramente más adelante, son mínimas, de tal suerte que el balance me parece muy positivo. Pero adicionalmente hay que destacar que la Corte Mexicana también por primera vez consideró que las sentencias y los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en aquellos asuntos en los que México no es parte son vinculantes para todos los jueces del país. Con anterioridad, en el caso Radilla, la Corte Mexicana había sostenido que las sentencias de la Corte Interamericana en que condena al Estado mexicano son vinculantes para todas las autoridades del Estado mexicano, pero que aquellas resoluciones en las cuales México no es parte son solamente orientadoras. Y ahora se da un paso adelante muy trascendente al sostener que las sentencias de la Corte Interamericana en cualquier asunto en que México no sea parte también nos vinculan, lo que implica que tenemos ahora una doctrina interamericana de derechos humanos que se forma por estos criterios de la Corte Interamericana, más los criterios de nuestros propios tribunales, porque en caso de discrepancia entre una sentencia o una jurisprudencia de la Corte Interamericana y, por ejemplo, de la Suprema Corte de México, tendremos que estar aquella que sea más favorable a la persona. De tal suerte que, en mi opinión, esta contradicción de tesis que acaba de resolver el Pleno con una mayoría de 10 votos en la primera tesis y de 6 votos en la segunda, viene a consolidar el nuevo paradigma constitucional y adicionalmente viene a dar claridad a todos los tribunales, porque teníamos una gran desorientación en los tribunales de cuál era el lugar que tenían estos derechos humanos. Hoy se ha dado claridad y se ha avanzado de manera muy trascendente. Pedro Salazar, esta decisión es parte de un proceso histórico, pero muy acelerado en los últimos años, de cambio en la manera en que en México se incorporan los derechos humanos, se les da máxima jerarquía, y en la manera en cómo conectamos, permíteme esta expresión, nuestra normatividad y la manera en que los jueces trabajan con los ordenamientos internacionales. Empezamos a establecer vasos comunicantes con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Yo quisiera que nos ayudaras a situar esta decisión en la perspectiva más amplia. Yo creo que es muy interesante, Ciro, porque como nos comentaba el ministro, al final esta decisión viene a ser, digamos, el eslabón de una cadena que consolida, creo, y que además orienta en sentido adecuado este paradigma
de los derechos humanos. Hay que tomar en cuenta que el origen de estas decisiones que tomó la Corte eran unas contradicciones de tesis, que quiere decir que dos tribunales colegiados en un caso y las dos salas de la propia Corte en el otro tenían criterios discrepantes sobre esta materia, y que ambas contradicciones de tesis, creo que esto es interesante tomarlo en cuenta, eran anteriores a la reforma de 2011. Es decir, ya la Corte y ya los tribunales habían discutido y habían discrepado sobre cómo acomodar estas piezas, por un lado de la jerarquía de los derechos de fuente internacional dentro del ordenamiento, teniendo a la Constitución como parámetro, y por el otro lado, las resoluciones de la Corte Interamericana. Yo he sostenido, creo que se puede sostener, que la reforma de 2011 fue un detonador de nuevas interpretaciones jurisdiccionales que la Corte ha venido adoptando en distintos momentos. De alguna manera fue la intervención por parte del legislador constitucional que creo que les dio nuevos insumos, nuevos elementos, nuevos criterios de orientación a los ministros y ministras de la Corte para que pudieran ir procesando las decisiones que tenían pendientes. Por un lado, estas dos contradicciones de tesis, y por el otro incluso la manera en la que se interpretaría y se aceptaría la sentencia a la que aludía el ministro del caso Radilla, que también era anterior a la reforma de 2011 y que el mismo Pleno de la Corte había tenido un fuerte debate de cuáles eran sus alcances. ¿Nos puedes en medio minuto explicar este caso que es muy importante, claro, Radilla? Es un caso importantísimo que tiene su origen en una desaparición forzada de los años 70, es un caso que viene desde los años 70 y que llegó a la Corte Interamericana porque los familiares y algunas organizaciones civiles del señor Radilla habían considerado que la justicia mexicana había sido omisa en dar justicia. Llegó a la Corte Interamericana y básicamente la Corte Interamericana decidió una cuestión fundamental. Si bien su sentencia es una sentencia que alcanza a todos los poderes del Estado, decidió por un lado que el artículo 57 del Código de Justicia Militar en México era contradictorio con la Convención Americana de los Derechos Humanos, era inconvencional, y por el otro lado fue la primera vez que dijo con toda claridad que los jueces mexicanos, todos los jueces, estaban obligados a realizar un control de convencionalidad. Es decir, que a la hora de decidir debían de tomar en cuenta a la Convención Americana como parámetro de validez de las demás normas del ordenamiento. Esto generó mucho debate en la Corte. Y la reforma de 2011, regreso a ese punto, me parece que introduce elementos normativos que le permitieron al Pleno de la Corte, primero, asimilar el caso Radilla, digamos, de una manera creo que mucho más adecuada, en mayor sintonía con lo que la Corte Interamericana había dicho. En segundo lugar, les permitió ahora enfrentar estas contradicciones de tesis y creo que lo han hecho pues de la mejor manera que era posible. Quizá no era la deseable porque había ahí el punto que comentaba el ministro Saldívar, que quedó todavía discusión y que ha generado polémica, pero en realidad creo que llegaron a acuerdos muy importantes. Uno, este tema de finalmente, lo decía muy bien el ministro, nos dicen que los derechos humanos que están en cualquier norma de origen internacional forman parte de la Constitución. En realidad ya tenemos un parámetro de constitucionalidad ampliado y eso yo creo que es un insumo muy importante para las decisiones judiciales que siguen. Y después el caso Radilla, el caso de las sentencias de la Corte Interamericana. Ahora esas sentencias tendrán que ser leídas, conocidas, manejadas y aplicadas por todos los jueces mexicanos y creo que ese es un cambio fundamental. Se trató de una discusión profunda, la decisión de la Corte, digamos que se fue construyendo a lo largo de días de deliberación, de discusión. Yo quisiera que nos ayudara a entender la complejidad del asunto y cómo se fue procesando. Permítame, ministro Saldívar, hacer una pausa para tener suficiente tiempo para su explicación. Por lo tanto, vamos a hacer un corte y regresamos a esta conversación sobre derechos humanos, los tratados internacionales, aquí desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regresamos en unos segundos.